Aplaudimos la intención y la buena voluntad de instituciones como la Comisión de Acceso a la Justicia y el Poder Judicial para sacar adelante esta iniciativa que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de magistrados y magistradas en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo 1384. El Decreto Legislativo 1384, como ustedes bien saben, ha sido un instrumento que ha sido reconocido y aplaudido por diversas instancias internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos, el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque el decreto pone al Perú a la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, un colectivo que ha sido segregado históricamente. En ese sentido, creemos importantísimo reconocer que tenemos un escenario que nos presenta una serie de posibilidades, marca una senda afirmativa en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, pero a la vez nos exige una serie de retos que deben ser asumidos por diferentes entes, organismos internacionales, nacionales, la sociedad civil y el colectivo de personas con discapacidad también. En este escenario, los llamados a aplicar el decreto legislativo son diversos y a la vez esto nos invita a nosotros a reflexionar en mecanismos en los cuales podamos promover el reconocimiento de derechos en el marco de este decreto en una clave garantista, y es por eso que SODIS, en un esfuerzo con la Academia de la Magistratura y la Comisión de Acceso a la Justicia, ha sacado adelante esta jornada de capacitación cuyo objetivo, como lo he descrito hace un minuto, va enfocado a fortalecer capacidades de los operadores que van a tener a su cargo los anteriores procesos de interdicción y curatela, y van a tener que redirigirlos hacia procesos de reconocimiento de capacidad jurídica y nombramiento de apoyos. No me queda más que saludar su interés de participar en este curso de capacitación. Creemos que las herramientas que se van a brindar van a coadyuvar a que la judicatura y su labor se lleve a cabo de la mejor forma y teniendo el foco puesto en el reconocimiento de derechos del colectivo por el que todos los que estamos presentes aquí trabajamos. Así que, bueno, diciendo eso, muchas gracias. El punto pasa, señoras, señores, creo yo que por un tema del corazón. Tengo la impresión que en algún momento de nuestra existencia empezamos a ver, que no siempre hemos visto, que andábamos discurriendo nuestros caminos sin percatarnos del otro, del diferente, o si lo mirábamos de otra forma, compadeciéndolos, o sencillamente, en la mayor parte de los casos, sin mirar. Y esto mismo es casi lo que le pasa a todo el mundo. Yo en alguna oportunidad, no con ustedes, probablemente con algunos, pero no con ustedes, contaba la historia de Siddhartha, encerrado en una burbuja en su castillo, para que no conociera del dolor, de la muerte, de la pobreza, hasta que logra escaparse y ve allí a un tullido, un enfermo, y ve después a un mendigo, un pobre, y ve finalmente a una persona que ha perdido la vida, un muerto. Y entonces Siddhartha le pasa lo mismo que los griegos llamaban, con una palabra muy bella, llamaban aletheia. Se le reveló el mundo, descubrió aquello que estaba ahí, que era evidente, pero que no se podía mirar. Y nosotros de pronto descubrimos en algún momento, porque estábamos subiendo las escaleras, por ejemplo, con nuestro papá, que ya tenía muchos años de edad, 85, 90 años de edad, descubrimos de pronto que nuestro papá camina muy lento y que una voz atrás dice algo así, no de esta forma, pero dice algo así: apúrate, viejo del diablo. Y uno voltea, porque ese viejo del diablo es el Papá Nuestro, es la persona a la que nosotros vimos fuerte, enérgico, vigoroso, caminando,
y que probablemente en otras circunstancias hubiera volteado a defenderse, pero ya no puede. El paso del tiempo es irremediablemente así. O de pronto nos nace un hijo y el hijo está enfermo. El hijo no puede caminar. Y en ese momento nos enteramos de que así como ese menor, y nos enteramos porque vamos a una clínica, a otra clínica, a un médico, y tocamos una puerta, 2 puertas, 5 puertas, y nos dicen que no se puede, que nunca se puede, y uno cargando a la criatura, tratando de que sí se pueda. Y nuestro deseo, nuestro mayor deseo, de pronto es que haya unas rampas, unas sencillas rampas, para que nuestro hijo pueda acceder fácilmente a la clínica, que no puede, ¿no es cierto? O que no lo miren como se mira a una persona que está enferma. Queremos que lo miren de igual forma. Y queremos que nuestro hijo se exprese como cualquiera de nosotros. O de pronto, nuestro hijo, nuestro familiar, tendrá un síndrome. Y los demás lo apartan, porque es diferente. Porque estamos, lamentablemente, en un mundo en el que los que son diferentes, y entre comillas, son los que deben ser apartados. Ellos no son iguales. Y lo único que le damos, si les damos algo de vez en cuando, es nuestro corazón. Pero sucede que el corazón es insuficiente. El corazón, por más generoso que sea, es insuficiente. El corazón nos puede convocar a este lugar y nos puede hacer realizar maravillosas acciones, pero es insuficiente. Y entonces, al lado del corazón, se necesitan otras cosas, otras herramientas. Sodis lo sabe, la academia lo sabe, la autora Rosa lo sabe, ustedes lo saben. Porque si ustedes no lo supieran, nos quedaríamos nosotros mismos con nuestro buen corazón, pero sin saber que hay 3 millones de peruanos que están en situación de discapacidad, que hay leyes que están modificando esta mirada que teníamos con respecto a los discapacitados. Y por eso este curso es el que se hace. Se hace este curso. La academia colabora con nosotros. El Poder Judicial redacta un plan nacional. La Comisión de Acceso a la Justicia elabora un protocolo y después nos autoconvocamos todos para hacer este curso. Hay una película bellísima. Se llama Max y Mary, o Mary y Max, ya no me acuerdo. Es una película hecha con imágenes, una película de animes. Es la amistad entre una niña de 8 años que le escribe una carta a un señor que tiene 44 años. Y ese señor es un tipo obeso como yo y tiene síndrome de Asperger. Y el señor vive, se alimenta, se enriquece con las cartas que manda esta criatura. Dicho sea de paso, una historia basada en un hecho real. Y al final, cuando sucede una cosa, porque es anormal, ¿no es cierto? ¿Por qué está mal que una criatura de 8 años le envíe cartas al de 44? ¿Por qué está mal que el de 44 le responda las cartas? Y entonces al final lo que sucede es que eso hay que detenerlo y se detiene. La criatura le impiden mandar las cartas que a ella le hacían feliz con este amigo que tenía. Y el amigo esperaba las cartas y ya no llegaba. Y entonces manda una última carta. Y en esa última carta le dice, entre comillas, para mi única amiga. Y su única amiga no le puede contestar.
y no le puede contestar porque nosotros, los mayores, les decimos que no le puede contestar. La historia es maravillosa, porque lo que se ve después, fuera de la ficción, es que 20 años después, ya mayor, Mary se va de Australia, llega a Estados Unidos y va en busca y al encuentro de su amigo Max para encontrarse con esta persona que tenía síndrome de Asperger, que vivía un mundo reservado, que estaba discapacitado y al que el mundo le negaba la posibilidad de relacionarse con otras personas. Eso es más o menos la aletheia, la gran revelación. Miramos y de pronto encontramos que tenemos que servir a las personas. Es la gran revelación que pasa en nuestras vidas. Miramos y no son los otros, somos nosotros mismos los que eventualmente vamos a ser discapacitados. Es mi papá, es mi mamá. Y ante eso hay que buscar una solución. Y claro, reitero, la solución puede ser la del corazón, Cecilia, o Mary, Sarita, puede ser la del corazón, pero no basta el corazón. Es esto, la 1384, la 1417, el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, los únicos amigos, ojalá que no, pero los únicos amigos que hoy podrían tener todos estos 3 millones de personas, de repente somos los jueces. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias. En la inauguración de este evento de singular importancia. Por eso mis palabras, señorita Pamela Smith Castro, en su calidad de directora ejecutiva de SODIS, Sociedad y Discapacidad, señor doctor Carlos Calderón Puertas, juez de la Corte Suprema y también presidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad. El señor presidente del Poder Judicial me hace llegar estas palabras de inauguración en este evento académico dirigido a analizar las implicancias jurídicas de una normativa que está vinculada a las personas con discapacidad, que históricamente no han sido visualizadas por la ley, dándole la posibilidad de tener acceso, como toda otra persona, a decir su palabra, a decir su voluntad, y durante años más bien se acogió un modelo médico rehabilitador que establecía una presunción de inferioridad biológica o física, generando que la justicia declare la pérdida de su autonomía e independencia que sean asistidas por terceras personas, a veces sin tener ningún motivo para ello. Estas personas que la ley civil con severidad calificaba como incapaces relativas o absolutas, sufrieron la vulneración de sus derechos humanos a través de la interdicción judicial, que en muchos casos no ameritaba declarar dicha medida, pero se aplicó de manera indiscriminada y no como última ratio. De esta forma, a las personas con discapacidad se les quitó el derecho a expresar su voluntad libremente, a ser escuchadas, encontrándose bajo el cuidado de un curador, que muchas veces no tenía en cuenta sus opiniones, tampoco sus necesidades personales, padeciendo de una muerte civil, en vida, cuando se convertía en un problema para su familia, una carga económica, en un sentido figurado, un peligro incluso para la sociedad. Esta realidad, aunque parezca lejana, se encuentra vigente, pese a que este paradigma evolucionó con la implementación de un nuevo modelo social que reconoció la capacidad jurídica de las personas con discapacidad por parte del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Un hito importante en la protección de estos derechos se dio cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 13 de diciembre del 2006. Reconocido actualmente como un principal instrumento de cambio paradigmático que garantiza la protección de los derechos fundamentales de esta población vulnerable. El 13 de diciembre del 2012 se aprobó en nuestro país la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, derogando así las anteriores normativas que se oponían al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la convención que hemos mencionado.
para buscar la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo, su inclusión plena, su efectiva realización en la vida política, económica, social, cultural, tecnológica y de acceso a la justicia. Se aprobó también un reglamento, el Decreto Supremo 002-2014 MIP. El Poder Judicial ha ido avanzando progresivamente en la implementación de políticas de protección y atención a las personas con discapacidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021 a través de la Resolución Administrativa 090-2016, Consejo Ejecutivo de 7 de abril del 2016, tomando en cuenta que tenemos un eje poblacional de personas con discapacidad que va en incremento hasta en un 80% del número de las personas que tienen protegidos sus derechos. El 10 de enero del 2018, el Consejo Ejecutivo también dio un paso más al aprobar el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad mediante una Resolución Administrativa 010-2018 CEPJ, estableciendo un estándar de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, lo que permite garantizar el respeto particularmente de sus derechos, su voluntad, sus preferencias, evitar la sustitución en la toma de sus decisiones, que se dispongan los apoyos para el ejercicio de su participación judicial. Bueno, estamos viendo que en el transcurso de estos años se ha venido implementando mecanismos que estuvieron eliminando poco a poco la figura de la interdicción civil, acogiendo el nuevo paradigma del modelo social de la discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, conforme a los resultados de los censos nacionales de 2017, son más de 3 millones de peruanos que tienen alguna discapacidad, representan el 10.4% de la población nacional, lo que evidencia que se ha duplicado estos datos en comparación con el resultado de la encuesta del 2012. Aún no se cuenta con cifras oficiales del número de personas declaradas judicialmente en esta condición. Por tal motivo, es importante realizar esta capacitación en el marco de la implementación del Decreto Legislativo 1384, la transición en el sistema de apoyo y salvaguardias de aquellos procesos de interdicción en trámite, los que cuentan con sentencia firme y donde se haya nombrado un curador. El señor presidente del Poder Judicial felicita a la doctora Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Suprema de la República, por la importante labor que viene desarrollando en hacer cada día más permeable al Poder Judicial frente a las innovaciones normativas y necesidades reales de las personas en situación de vulnerabilidad. La que habla, naturalmente, se adhiere a este reconocimiento, a esta felicitación de la doctora Janet Tello, a quien conocemos que tiene un espíritu de empuje siempre, tratando de que el acceso a la justicia sea cada vez más amplio a todos los sectores, particularmente a los más vulnerables. Por esas razones y tomando lo que dijo el Santo Padre respecto a las personas con discapacidad, la persona con discapacidad y con fragilidad física, psíquica o moral debe participar de la vida de la sociedad, ser ayudada a desarrollar su potencialidad en las diferentes dimensiones. Solo si se reconocen los derechos de los más débiles, una sociedad puede decir que se fundamenta sobre el derecho y la justicia. Esa posibilidad de participar en la vida de la sociedad, de las personas con discapacidad, personas en estado de vulnerabilidad, solo se va a conseguir si nosotros, los jueces, asumimos ese reto de permitirles esa posibilidad. Mirar con un rostro humano y no perder de vista que tienen derechos fundamentales que reconocer. La dignidad humana es lo primero y nuestra actuación tiene que estar dirigida a ella. Con estas palabras se declara inaugurado este curso que espero cumpla los objetivos planteados y sus efectos puedan traducirse en una justicia con un rostro humano, con efectividad para quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Sí, la voz de las personas. Es por eso que en esta sesión vamos a tener la participación de Diana. Diana es autogestora de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y tiene algo que decirles a los magistrados el día de hoy.
Gracias, Diana. Buenas tardes con todas, a todos en general. Señores jueces, mi nombre es Diana Gabriel Gutiérrez Monteverde y tengo 29 años. Soy autogestora de la Sociedad Peruana Síndrome de Down. He trabajado en Repsol y en la Oficina de Desarrollo de Naciones Unidas, PNUD. Yo nunca fui interdita, pero tengo varios amigos que sí están interditados. Es como si tuviera las manos agarradas, porque no puede hacer nada. Por ejemplo, no podían firmar un contrato de trabajo, no podía votar, pagar a crédito o tener una tarjeta de banco. Yo puedo opinar y cuando yo no entiendo algo, pregunto. Me gusta que me pregunten y no me gusta que me ordene o me trate como si fuera una niña. Todas las personas son diferentes, cada persona con síndrome Down es distinta, tenemos nuestros sueños. Unas necesitan más ayuda y otras necesitan menos apoyos. Por eso es importante que nos conozcan, que respeten nuestros derechos, que nos escuchen. Necesitamos que nos hablen más lento y con oraciones cortas. Nosotros mismos podemos elegir a nuestros apoyos y en qué situación los necesitamos. Los apoyos pueden ser las personas que más nos quieren y se preocupan por nosotros. Todas las personas necesitamos apoyos en algún momento. ¿A ustedes les gustaría que alguien elija por ustedes sin preguntar? Nosotros somos seres humanos también y merecemos que nos traten con respeto. Muchas gracias. Uno de los lemas principales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o el lema sobre el cual se funda la Convención, es el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros". Y creemos que es necesario reivindicar ese lema en cada acción que se haga desde diferentes entidades, tanto la sociedad civil como las entidades estatales. Así que le agradecemos de nuevo a Diana en su participación el día de hoy. Y lo que pretendemos en esta sesión es abordar ciertos conceptos filosóficos, históricos, de la noción de discapacidad y capacidad jurídica. En esta sesión y en la próxima vamos a abordar estos conceptos. El día jueves vamos a entrar un poco más en detalle en la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y sobre personalidad y capacidad jurídica. En las siguientes sesiones vamos a empezar con el desarrollo de los alcances principales del Decreto Legislativo 1384 y la última sesión está abocada al Reglamento del Poder Judicial de Transición. Entonces, en esa sesión se va a analizar, y la doctora Elvira, que la tiene a cargo, se va a analizar los presupuestos de este nuevo reglamento y la implementación desde un abordaje mucho más práctico. Bueno, les he entregado unas hojas, entonces lo que me gustaría que podamos hacer como ejercicio introductorio y también que lo podamos verbalizar es si ustedes pueden describir lo que entienden por discapacidad, la primera palabra que se les ocurra en esta hojita.
Ya, recuerden que es una sola palabra. Una sola palabra para describir lo primero que se les ocurre cuando se habla de discapacidad. Bien, este primer ejercicio me permite hacer una especie de mapeo de qué es lo que entendemos cuando se habla de la noción de discapacidad. Y en la lámina describo, bueno, he insertado 3 imágenes. La primera, como observan, es una persona que se moviliza en silla de ruedas. La segunda es una persona con síndrome de Down. Y la tercera vamos a asumir que es una persona que tiene un diagnóstico de salud mental. ¿Consideran que todas estas 3 categorías descritas se encajan en el concepto de discapacidad? ¿Hay alguna persona que opine lo contrario o le genere dudas cierta categoría? Sí, doctora. La persona que tiene el diagnóstico de salud mental. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos una opinión disidente en la sala. Y lo que quiero repasar ahora con el paneo general y con la opinión de la audiencia es empezar a ver un poco cómo se percibe la discapacidad en el medio social, en los medios de comunicación, en el cotidiano. Y he extraído estas 2 imágenes de Facebook. La primera corresponde a una serie de flyers que circulaban con motivo de la elección presidencial del 2016. Y la segunda es una de las que aparece en una de estas páginas que circulan mucho en Facebook o en WhatsApp. Entonces, como vemos, la primera, tenemos una graduación de lo que significa el voto inteligente y lo que sería el voto no inteligente. Entonces, por acá, en estos candidatos, tenemos al voto inteligente, por aquí va bajando la escala, el voto regular, y terminamos aquí, en que estos 2 candidatos están identificados, bueno, las personas que apoyarían a estos candidatos estarían identificados, o digamos que la sociedad les asignaría que tienen retraso mental grave y retraso mental severo. Entonces, creo que muchas de estas condiciones sirven no para describir un diagnóstico de salud. ¿Doctor? Es un cuadro que estaba presente en las redes. En las redes. Uh-huh. Lo que yo intento comunicar es que hay esta percepción, que yo que le he visto en Facebook y que le he visto y que se comunica mucho. O sea, las personas que deciden... Claro, no, estoy tratando de ver lo que yo veo, cómo se percibe la discapacidad en diferentes ámbitos. Exacto. Entonces... Exacto. Lo que se utiliza es la situación para descalificar a la persona o para descalificar la disidencia. Si es que hay algo que no me gusta, entonces yo le voy a poner la etiqueta, ¿no? La etiqueta esa. Y por otro lado, tenemos esta otra lámina donde se dice el miedo es la más grande discapacidad de todas. Entonces, pasamos de este esquema en el que utilizamos la discapacidad para descalificar a la persona como un adjetivo peyorativo a situar la discapacidad como el miedo, ¿no? Como aquello que hay que superar, que parte de la persona, donde no se tienen en cuenta las barreras, ¿no? Entonces, estas 2 láminas pretendían explicar cómo es que se percibe en la sociedad, en los medios, la discapacidad. Los papelitos que hemos circulado, la mayoría, he separado los que tienen alguna opinión distinta, pero la mayoría utilizan la palabra limitación, incapacidad, deficiencia, como el primer adjetivo o la primera palabra que se les ocurre cuando se habla de discapacidad. Entonces, eso nos da, nos permite como que en el panorama saber que
que siempre se sigue asociando discapacidad con incapacidad. Lo que vamos a tratar en los siguientes minutos es cuestionar un poco esa apreciación, esa percepción, porque tenemos un nuevo modelo que está inserto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido recogido por la ley peruana y que además está presente en el Decreto Legislativo 1384. Entonces, es este nuevo paradigma filosófico el que inspira estos tres instrumentos y sobre el cual se tiene que planear el abordaje de la cuestión de la discapacidad en diferentes ámbitos. Cuando hablamos o cuando se sigue señalando la discapacidad como limitación, estamos poniendo el foco siempre en la persona y estamos perdiendo el foco en la sociedad o en las barreras presentes en el entorno. Entonces pero ¿qué pasaría si es que el mundo no estuviera concebido en la forma en la que el mundo está concebido? Vamos a proyectar este video que es cortito, pero creo que es ilustrativo de la situación. Hello, I'd like to open a bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Hello, I'd like to open a bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Access for everyone. When your world lights up, EDF. María. Bien, entonces en el video teníamos una sociedad que claramente no estaba concebida para el tipo estándar de persona. ¿Puedes prender la luz, por favor? Detrás tuyo. Ahí. Gracias. No está concebida para el promedio estándar de persona, ¿no? ¿Qué pasa si nos acercan un texto en braille? ¿Podemos acceder a información? No podemos hacer. Yo he puesto aquí en esta lámina un ejercicio de física cuántica, que entiendo todos tenemos formación legal, muchos tenemos posgrados, muchos doctorados tal vez, pero esta es una información que escapa totalmente de nuestro conocimiento y que si se nos presenta de esta forma, no la vamos a entender, por más que hayamos tenido la formación que hayamos tenido. Entonces, con esto pretendemos, uno, empezar a cuestionar la forma en la que ha sido concebida el mundo, la forma en la que se generan las medidas para abordar a las personas. Partimos de que las personas son diferentes y que no existe un estándar de persona. Así que con esto, con esta introducción, vamos a repasar cuáles son los modelos por los que se ha entendido históricamente la discapacidad. Y antes de que se me pase, en la sala está presente la doctora Rosalía Mejía, que es notaria de Lima y que es una persona comprometida con estos temas. Así que la invito a que, a que si tiene algo que agregar, por favor, se sienta la libertad de cortarme. La doctora tiene amplia experiencia trabajando en temas de discapacidad desde el enfoque social el que vamos a ver. Y también está presente Patricia Andrade, de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, coordinadora del programa de autogestores. Así que, por favor, ambas siéntanse libres de interrumpirme cuando lo crean conveniente. Bien, históricamente se han entendido o se considera que son estos tres modelos bajo los cuales se ha abordado la cuestión de la discapacidad históricamente. Es una división
que hace la doctora Agustina Palacios, que es una abogada argentina y que tiene un libro sobre el tema, y que describe 3 modelos. El primero es el modelo de prescindencia, el segundo es el modelo médico rehabilitador y el tercero es el modelo social de discapacidad. ¿Por qué es importante hablar de estos 3 modelos para entender la cuestión de la discapacidad y el progreso, no solo como noción histórica en el tiempo, sino también sobre las bases éticas y filosóficas que están detrás de él? El primero, el modelo de prescindencia, como su nombre lo indica, es un modelo que proviene de la Edad Antigua y bajo el cual se consideraba que la discapacidad era una suerte de castigo de dioses, un asunto divino, un castigo por el mal comportamiento de la sociedad, de las familias, etc. Y la respuesta social era, podemos señalar, entre una de ellas, el infanticidio. Entonces tenemos que sus causas responden a cuestiones religiosas o místicas y se asume que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces, ya que el aporte es nulo a la sociedad, lo que va a hacer la sociedad es prescindir de esas personas. Entonces, tenemos que, podemos recordar nuestras clases de historia en las que se describía que, por ejemplo, en sociedades como la sociedad de Atenas o la romana, se revisaba a los niños una vez que nacían, y si estos no respondían al estándar de persona, que además tenía que ser un guerrero en el futuro, para custodiar los intereses de la sociedad, se le arrojaba del monte Taygeto. Entonces, esa era la respuesta de una sociedad eminentemente guerrera ante la revisión de un niño o una niña que no se ajustaba a los parámetros que consideraban normales para aquel entonces. Sí. ¿Podrías retroceder una diapositiva? Si bien todos estos 3 modelos se han ido presentando a lo largo del tiempo, es bien importante que los tengamos presentes porque las personas que acuden para solicitar se han sentido impactados por el cambio que ha ocurrido en la reforma del Código Civil con respecto a la capacidad de las personas con discapacidad, nos presentan a familiares que han sido tratados en estos 3 modelos. Por ejemplo, una persona que tenga hoy 60 años o más, está viva y tiene discapacidad, sus padres lo trataron así. Ni los propios familiares, los primos, los hermanos, los vecinos, sabían de la existencia de esta persona que tiene 60 años y que probablemente, les cuento un caso concreto, tiene la edad física y mental, este señor que tiene 62 años, de 6 años. Su cuerpo envejece, pero solamente ha llegado a la altura y a la capacidad intelectual de 6 años. Él está acá, lo han escondido todo el tiempo. El segundo está acá. Ese modelo médico rehabilitador es aquel que voy a hacer todo lo posible para que te cures, pero si no te curas, entonces voy a internarte. No te quiero ver, o peor aún, porque estamos hablando a nivel nacional, te dejo abandonado en la ribera del río o debajo de un árbol. A ellos también les cae la reforma. Y el último modelo de la igualdad de los derechos son los menos, y son aquellos que la reforma está tratando de implementar para todo este universo de personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Rosalía, por el apunte. En efecto, se ven casos de personas que las han tenido escondidas todo el tiempo. Consideramos que las personas que son diferentes deberían acudir a espacios segregados. Entonces, si bien estos modelos se han presentado históricamente, como lo decía Rosalía, de alguna manera hay cierta convivencia de estos modelos. Bien, entonces, bueno, decía que la respuesta social era prescindir de la persona, y en una evolución posterior, pero igual muy leve, lo que se hace cuando ya se deja de prescindir de ellos es que se convierten en objetos de lástima. Entonces se dedican, por ejemplo, tenemos el caso de personas de talla pequeña, que en los circos romanos eran quienes organizaban la fiesta, el juego, sobre
sobre los cuales se hacía el show, ¿no? Entonces, se prescinde de ellos o son sujetos de marginación o están en las calles pidiendo limosna. Esta situación cambia, evoluciona y pasamos al segundo modelo, que es el modelo médico o rehabilitador. Y este modelo se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia muchas personas heridas y muchas personas que habían adquirido un tipo de discapacidad, sobre todo física. Bueno, no solo física, además, también hay una presencia de personas que adquieren diagnósticos de salud mental. Y la lógica en este modelo, en efecto, cambia. La discapacidad deja de considerarse como un asunto místico, divino, y empieza a equipararse a una enfermedad. Entonces, una discapacidad se equipara a la enfermedad, que puede ser adquirida de forma congénita, un accidente o una enfermedad. Y la respuesta social ya no se considera que el aporte de las personas con discapacidad es nulo a la sociedad. En efecto, podrían contribuir a la sociedad. Pero, ¿qué condiciones deben tener para que la persona contribuya a la sociedad? Es que deben ajustarse a un parámetro de normalidad. Las personas necesitan ser normalizadas para ser incluidas en la sociedad, para que puedan disfrutar de sus derechos y para que puedan disfrutar de servicios. Se empieza a considerar además que al ser personas enfermas, su atención debe estar a cargo de expertos, ¿sí? Entonces, empezamos a catalogar la discapacidad como una situación especial, que necesita asistencia especial, que necesita servicios especiales. Bueno, y al ser la discapacidad un asunto médico, entonces el abordaje desde la legislación y la política pública se va a centrar en la asistencia y la seguridad social. Entonces, creemos que es necesario que las personas tengan derechos en el ámbito de la salud y en el ámbito previsional, porque hay que cuidarlas, porque hay que protegerlas. Y ejemplos de la consolidación de este modelo y que persisten hoy en día, por ejemplo, son los espacios segregados destinados a personas con discapacidad, por ejemplo, las escuelas especiales, la existencia de establecimientos psiquiátricos donde las personas han estado internadas, muchas de ellas por casi todas sus vidas, y, bueno, servicios especiales. Esta es un flyer que era parte de una campaña de RIMAC, la aseguradora, donde vemos un par de muletas. Y el lema de la campaña era, queremos verte sano. Entonces, la idea es que la persona se desprenda de sus muletas para que pueda disfrutar de la piscina, ¿no? Entonces, la persona siempre tiene que estar tratando de ser normalizada, tratando de encajar en este estándar de normalidad que ha creado la sociedad. Pero bueno, la pregunta, no sé, tal vez ulterior sería, ¿y qué es ser normal? ¿Cómo se define ese estándar de normalidad? ¿Qué es ser normal? ¿Alguien me puede responder? Bueno, yendo al hecho de una persona autista en un espacio educativo inclusivo, por ejemplo, yo he conocido muchas experiencias de chicos y chicas con autismo que están incluidos en la escuela, muchos de ellos con apoyo, sí, pero que la convivencia con sus compañeros les resulta a favor, no solo de ellas, sino también de los compañeros. Entonces, o personas que tienen alguna discapacidad auditiva, los chicos que conviven con ellas, aprenden lenguaje de señas para comunicarse con los compañeros. Chicos con parálisis cerebral que han transitado toda su trayectoria educativa en ambientes inclusivos y que al final la red de apoyos de ellos van siendo los compañeros. Y las personas no están en un espacio segregado,
que bueno, que si nos ponemos a discutir la educación inclusiva y los espacios educativos segregados, es otra historia, pero hemos tenido hace poco la noticia, que no sé si la han visto en medios, de una chica que tiene parálisis cerebral y que es empujada de su silla de ruedas en una escuela especial. Entonces, el lugar que se supone que es seguro por excelencia, el lugar al que están destinadas ese tipo de personas, en realidad tampoco presenta estas medidas. Y los chicos sufren bullying no solo por discapacidad, o sea, probablemente, no sé, yo calcularía que un porcentaje bastante significativo de personas han tenido experiencias de bullying en el colegio, y no solo por razones de discapacidad. A veces lo que creemos es que quienes están más vulnerables son las personas con discapacidad, pero los casos y la experiencia nos dicen que las personas con discapacidad en espacios inclusivos desarrollan sus derechos, las redes de apoyo, son los mismos compañeros quienes se convierten en sus redes de apoyo y logran tener una trayectoria educativa con éxito en la escuela. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Exacto. Exacto. Sí, en efecto, y a eso voy a llegar en unos minutos. Y para ir cerrando lo del modelo social, lo del modelo médico, esta es, por ejemplo, el spot de la campaña de Teletón de hace un par de años. ¿Podrían apagar la luz? Montañas y aguaceros, nuestros fieles compañeros, tus piernitas no andaban, pero fuerza nos sobraba. Yo tus pasos voy a dar para verte mejorar. Y cuando estés caminando, mamá te estará mirando. 9 meses te esperaba. Demostremos lo que somos capaces de hacer por los niños del Teletón. Colaboremos, que hagamos que juntos sea posible. Unidos hacemos más. Promar y Teletón. Bien, ¿alguien tiene una opinión de este video? Observamos a una mujer en una zona altoandina. Yo no veo ninguna posta de salud, no veo ningún servicio, no veo la escuela, no veo absolutamente nada. Y que está transportando a su hijo que tiene una discapacidad hasta la clínica San Juan de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mientras ella canta, quiero verte caminar, quiero verte sanito. ¿Qué es lo que yo percibo que trata de transmitir este spot? Uno, que salir de la situación de discapacidad está en buena cuenta, está presente en la madre, ¿no? La madre que tiene que transportar al niño para que acuda a una terapia. No se cuestiona el hecho de que la persona
viva sin acceso a servicios en su localidad, que tenga que transportarse 12 kilómetros para que la persona o su hijo pueda acceder a una terapia de rehabilitación o lo que fuere, seguimos centrándonos en la persona, en lo que la persona, su madre, su cuidadora, tiene que hacer para que esta persona pueda ser incluida en la sociedad, pueda ser un sujeto pleno de derechos en la sociedad. Y esto es lo que cuestiona este último modelo, que es el modelo social de discapacidad, y que es el modelo que inspira la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El modelo social puede tener sus orígenes en el movimiento de vida independiente de los Estados Unidos, donde personas que tenían discapacidad física y que asistían a la universidad empiezan a cuestionar el hecho de que no se les brinden apoyos, de que no se les brinden ajustes, y empieza este movimiento que es el denominado movimiento de vida independiente. ¿Cuál es la diferencia del modelo social en relación a los modelos que lo preceden? En principio, hay una distinción entre la condición biológica, la condición de la persona y lo social. La discapacidad va a dejar de ser aquello presente en la persona, la condición presente en la persona, la enfermedad, y la discapacidad se entiende como el resultado de dos factores. En efecto, la condición presente en la persona, la deficiencia es como la denomina la Convención, y las barreras presentes en el entorno social. Entonces, la discapacidad no es una condición que le atañe únicamente a la persona, sino la discapacidad es fundamentalmente un asunto social. En la medida que existan barreras que impidan la participación plena de las personas en la sociedad, se origina una situación de discapacidad. ¿Cuál es el ejemplo clásico que describe esta definición? Una persona que se transporta en silla de ruedas solo va a poder movilizarse en la medida que encuentre rampas. Así podrá ir a la escuela, así podrá ir al trabajo, así podrá acceder al transporte, en el hipotético de que el transporte sea accesible. Pero ¿qué pasa si le ponemos una escalera en lugar de una rampa? La persona no va a poder trasladarse a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál debe ser la solución que se le da a esa situación? Pretender que la persona cambie, que la persona se someta a operaciones para que pueda transitar esa escalera, o acondicionar la rampa, o eliminar la escalera. Habilitar la rampa. Que a una persona con una discapacidad visual le damos un texto, como el que hemos entregado el día de hoy, no va a poder acceder a la información que está presente en este texto. Entonces, lo que se tiene que pensar es en alternativas que remuevan las barreras presentes en el entorno, ¿sí? A una persona con discapacidad visual no le podremos entregar este texto y pretenderemos que acceda a la información. Lo que necesitaremos es entregarle un texto en braille, un audiolibro, pensar en el ajuste que necesita para que su derecho de acceso a la información se haga efectivo. Si es una persona con discapacidad auditiva, lo que yo esté comunicando en este momento no le va a servir, la información no le va a llegar. Entonces, lo que tendremos que habilitar aquí es un intérprete en lengua de señas para que la persona acceda a la información, pero no seguir en la lógica de basarnos en la discapacidad o en la existencia de esta condición para impedir que la persona acceda a determinado derecho, al ejercicio de cierto derecho o al disfrute de determinado servicio. Entonces, lo que pretende el modelo social y la lógica que trae es que empecemos a derribar las barreras del entorno. Y las barreras no son únicamente físicas, las barreras también son legales, y el Código Civil era un ejemplo de cómo se materializa una barrera legal y que impide el ejercicio de derechos de personas, y Diana lo ha descrito en buena cuenta. Tenía amigos que no podían votar, que no podían firmar un contrato. Existen barreras administrativas. Muchos funcionarios exigen a las personas determinado requisito o identifican que es una persona con discapacidad y le impiden realizar determinado acto.
Con la RENIEC hemos tenido una serie de casos, por ejemplo, hay personas que no desean consignar su condición de discapacidad en el documento de identidad y la RENIEC insiste en que las personas que tienen registrada alguna discapacidad acudan con un tutor a hacer los trámites de la RENIEC, obtener su documento de identidad, sin el cual no pueden, por ejemplo, atenderse en salud o sin el cual no pueden realizar ningún trámite. Entonces, esos son ejemplos, por ejemplo, de barreras administrativas. Y existen las barreras actitudinales, el prejuicio, el estigma, cómo concebimos a las personas con discapacidad, cómo preasumimos que no pueden hacer o enrolarse en determinada actividad. Y con esto, ¿qué es lo que se procura desde el modelo? Eliminar estas barreras para lograr participación e inclusión plenas. Se parte también de la premisa de que la sociedad es diversa y que se tiene que potenciar esa diversidad, de que no existe un sujeto estándar de persona, de que no somos iguales, nuestros procesos son distintos, los procesos educativos, los procesos de toma de decisiones, las preferencias. No todos queremos estudiar Derecho, no todos quieren estudiar Física Cuántica, no todos vamos a llegar a la NASA, pero todos podemos, nos hacemos de una vida en la toma de decisiones en diversos aspectos, y eso no es cuestionado. Y por supuesto, la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Se procura que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a servicios. Y se describe al modelo social de discapacidad como un modelo de derechos humanos. La Convención y el modelo establecen todos aquellos principios rectores que van a ser la columna vertebral de la Convención y sobre los cuales viene el correlato de derechos, y estos están centrados en la dignidad de la persona, en la autonomía, la igualdad, el respeto por la diferencia, la participación y la inclusión. Y se resalta en estos derechos porque, por ejemplo, el derecho de autonomía de las personas con discapacidad o el ejercicio de su autonomía es una condición que ha estado históricamente negada a las personas con discapacidad. El hecho de tener algún tipo de diagnóstico o tener alguna condición hacía que la respuesta social significa coartar el derecho, que no puede desenvolverse. Las personas con discapacidad física incluso, lo cual a estas alturas podría resultarnos una locura, o mujeres con discapacidad física, se consideraba que no podían ejercer cuidados parentales, porque si tenían una discapacidad física, ¿cómo se iban a hacer cargo del cuidado de un menor? Existe un caso interesante, por ejemplo, si es que queremos hablar de dignidad, que es el caso de Francia versus Wackerman, o no sé si estoy pronunciando bien, pero era el caso de una persona de talla baja que participaba en un show que se denominaba el show de lanzamiento de enanos. Entonces, esta persona se le protegía con un casco, se le acondicionaba la ropa con unas estructuras, bueno, con esponjas, para que cuando esta persona sea arrojada por los asistentes al show, no sufra ningún daño. Entonces, lo que hace el ministro francés es prohibir la existencia de estos shows, amparándose en que se estaba vulnerando la dignidad de esta persona de talla baja. Y lo que hace esta persona de talla baja es cuestionar la decisión del ministro francés bajo el argumento de que se estaba coartando su derecho al trabajo, porque era la forma en la que esta persona se ganaba la vida. Entonces, tenemos por un lado el ministro diciéndonos que esta actividad vulneraba o se vulneraba la dignidad de la persona en este show, y la persona exigiendo seguir participando del show porque estaba en juego su derecho al trabajo. ¿Cómo hubiéramos resuelto? En principio era un show en el que únicamente se lanzaba, el show se denominaba lanzamiento de enanos. Entonces, únicamente se lanzaban, además porque es más fácil lanzar a la persona de talla baja. Se lanzaban a personas de talla baja y no se ponía en cuestión el hecho de que pudiera sufrir algún daño porque esta persona en efecto tenía un casco, tenía una vestimenta y era lanzado a unas colchonetas. Entonces, digamos que no existía un riesgo cierto de que la persona pudiera sufrir algún daño. El segundo caso que cuenta es el de una trabajadora sexual en Colombia que queda encinta
y ella quiere seguir trabajando y su centro de trabajo la excluye del servicio a clientes. Y el tercer caso es un caso que acaba de resolver el Tribunal Constitucional peruano, en el cual una trabajadora sexual también, me parece que es algo así como despedida, y se le reconocen derechos laborales por el despido. Tal vez en el último caso, me acuerdo menos, está en jurídica, cualquiera lo puede leer, es realmente una sentencia muy interesante. Mira, no sé cómo lo resolvería, la verdad es que hay para pensarlo bastante. El tema que me parece a mí fundamental, o uno de los temas fundamentales que habría que tratar, estamos ante un tema entre libertad, ¿no es cierto?, elegir lo que yo quiero hacer y lo que quiero desarrollar, contra lo que la comunidad piensa que es digno para mí. Eso ya es problemático, ¿no es cierto? Eso ya es bastante problemático. Y además, en términos prácticos, lo que más me causa problemas es, oye, si yo me estoy ganando la vida y tú me prohíbes el trabajo, ¿tú me vas a dar de comer? Porque yo estoy ganando bien aquí, ¿no es cierto? Si lo estoy haciendo y lo prefiero a otros trabajos, ¿por qué vas a inmiscuirte en mi libertad? ¿No es cierto? No digo que esa sea la respuesta, me gustaría una amplia discusión sobre el tema, pero no creo que sea tan fácil como decir sí o no. Me parece que ahí hay un tema de libertad que deberíamos ver con cuidado, ¿no? Y otra vez, ¿quién es un funcionario para decirme lo que puedo hacer o no? ¿No es cierto? O sea, ¿quién define lo que es digno para mí? Y la verdad es que los ejemplos que se da, a ver, de repente, para discutir el tema muchas veces hacemos objetos a personas, actualmente, en muchas circunstancias, ¿no? Incluso podríamos decir, ¿y por qué no es indigno que dos personas se agarren a golpes en un ring? O no es indigno que, no sé, haya hombres bala, o por qué poner en peligro a personas que, por último, alguien podría pensar que es indigno que alguien sea un payaso y haga reír al resto, ¿no? Entonces, cuando entramos en el tema de qué cosa es digno y definir la dignidad, debemos ser muy cuidadosos porque estamos tal vez limitando también otro derecho importantísimo, que es desarrollarme, ¿no? De repente alguien piensa que ponerse muchos aretes en la oreja es indigno y comienza a prohibirlo, y eso también habría que ponderarlo. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Pienso que en ese caso estaba en un entorno burlesco. La persona está siendo objeto de burla. No es que se pone un maquillaje y se viste de payaso. Es la misma persona en sí la que está siendo objeto de burla. Y si tiene una necesidad de trabajo y por eso tiene que dejar su dignidad de lado, es algo que la sociedad lo está obligando, porque no hemos hecho ajustes razonables para que estas personas puedan obtener otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces es una responsabilidad estatal el que podamos no solo prohibirle hacer ponerse en esa situación que va contra la dignidad, no solo suya, sino genera pues o promueve este tipo de actos burlescos que debemos prohibir, ¿no? Contra la dignidad de una persona, no de lo que se viste, no es un payaso, no es una persona que está actuando, es él mismo el que está siendo objeto de burla, ¿no? Y de eso, y burla, y la gente se ríe por eso. Y promover que una sociedad se ría con alguien que está siendo objeto de burla, en realidad es un daño a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es colocar ajustes razonables a efecto de que estas personas no tengan que ser sometidas o no tengan que decidir, tener que ser empujadas a decidir eso. ¿No? Eso es. Entonces, en esa sentencia, pienso que debería explicarse claramente cuál es lo lesivo, qué es lo lesivo, es la dignidad de esta persona, porque él está siendo objeto de burla, y por qué es importante para la sociedad evitar este tipo de actos, y además también correr traslado a las entidades responsables para que tomen urgente medida a fin de que crear los ajustes razonables, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra opinión? Sí. Bueno, a mí me parece que digamos, el Estado acá está adoptando una medida paternalista, ¿no? O sea, ¿quién es el Estado para decidir, no por mí, ¿no? Lo que más me conviene? Si, digamos, esta persona se considera contenta con esa actividad laboral, ¿quién es el Estado para prohibírsela?
Me parece que ahí al Estado se le fue la mano, ¿no? Siempre la libertad de la persona debe prevalecer. Bien, en efecto es un caso, es complejo y se discuten una serie de nociones, ¿no? Dignidad, libertad, paternalismo, etcétera. Y yo lo traje a colación en efecto porque cualquiera podría decir que es un caso fácil, o sea, una situación no es cotidiana, pero el análisis del derecho dignidad versus trabajo no resulta tan sencillo. Y sí, o sea, es una discusión inacabable. ¿Qué es dignidad? La dignidad argumentada de cierta forma puede servir para responder a opiniones completamente opuestas. La dignidad puede ser entendida, o sea, para justificar aborto o para alentar el derecho a la interrupción al embarazo. La libertad es otra cuestión, y con el ejemplo de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, hay una discusión también de qué entendemos por libertad. La libertad en relación con las oportunidades que la persona tiene es otra discusión. El paternalismo en estas medidas también es una discusión en efecto inacabable, pero este caso llega al Comité de Derechos Humanos. Y lo que el comité determina es que, en efecto, el acto vulneraba el derecho de dignidad de esta persona. Porque, como lo decía Rosalía, era tratada como un objeto, porque la lógica o el ambiente de este show era hacer burla de la persona de talla baja, que únicamente personas de talla baja participaban en este show. Y se da preponderancia a la dignidad de la persona versus a lo que él reclamaba, su derecho a la libertad y su derecho al trabajo. Esto puede ser cuestionado o no, pero es una opinión, digamos, que sienta cierto precedente en el Comité de Derechos Humanos sobre cómo se entiende la dignidad en el contexto de la discapacidad, que por supuesto puede ser cuestionado, ¿no? Y las cuestiones que han traído a colación nos permiten pensar en que no es un caso fácil y que tal vez la opinión del comité puede ser discutida, como en efecto lo puede ser. Pero bajo la lógica que maneja el modelo social, este paradigma, la dignidad sigue en la cúspide de lo que creemos deben ser las garantías y los derechos que les asignamos a las personas con discapacidad. La igualdad es un tercer componente, y la igualdad no entendida como la regla plana, que es dar a todos lo mismo, sino pensar en la diferencia y hacer el ajuste, como lo mencionaban por allá, de acuerdo a las necesidades de la persona. El respeto por la diferencia, la condición de discapacidad no debe ser una condición estigmatizante, no debe ser utilizada como un adjetivo peyorativo. No podemos señalar de discapacitado o discapacitado mental a una persona con la que no coincidimos con ideas. Exacto, eso es lo que pretende evitar la reivindicación en esta pirámide. La participación de las personas con discapacidad. Muchos de los procesos históricamente vinculados a discapacidad estuvieron hechos a espaldas del colectivo, y lo que se pretende ahora es reivindicar esto y que las personas participen en todos los procesos que le atañen y le competen. Y por supuesto promover la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, brindando los apoyos y los ajustes que sean necesarios. Este modelo, como lo he mencionado, está presente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2006. Y la noción que establece la Convención con respecto a las personas con discapacidad o la discapacidad es que primero es un concepto en permanente construcción y es el resultado de la interacción entre deficiencias y barreras. Entonces, la Convención es el primer instrumento vinculante a nivel internacional que reconoce este modelo como paradigma filosófico, pero además este modelo ha sido tomado por diversos organismos internacionales,
Hay sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo versus Costa Rica, por ejemplo, Jiménez López versus Brasil, que empiezan a recoger los postulados del modelo social de discapacidad, Sebastián Furlan versus Argentina también, que empiezan a recoger los postulados del modelo social de discapacidad, y sobre la base de este es que se diseña toda la estrategia argumentativa para conceder un derecho en favor del colectivo. En el caso peruano, por ejemplo, podríamos señalar el caso de los perros guía, que es dictado por el Tribunal Constitucional. No sé si todos están familiarizados con el caso. De Plaza Vea, exacto. Entonces, el tribunal reconoce que las condiciones y características del ambiente o el entorno social han determinado la exclusión de las personas con discapacidad de una serie de procesos sociales. Entonces, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia también viene adoptando este paradigma, reconociendo que la discapacidad, tal como lo postula el modelo, deja de ser una condición presente únicamente en la persona y que es el entorno el que va a generar la situación de discapacidad en la medida que existan barreras de diferente tipo que impidan su desarrollo en igualdad de condiciones. Y bien, la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, que reemplaza a la 27050, se alinea a este modelo. Según la Convención de Naciones Unidas, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este es el concepto que adopta la Convención de Naciones Unidas, y la ley peruana de personas con discapacidad va en esa línea al señalar que se entiende por persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Hay algo que es importante señalar al respecto, y que la Convención establece que la discapacidad, la noción de discapacidad, no es una concepción estática. Incluso no es una concepción cerrada, y que si hay legislaciones de países que van en avanzada a lo que dice la Convención, entonces debe tenerse en cuenta esa legislación de avanzada. Y es el caso, por ejemplo, de la Ley de Discapacidad de Estados Unidos, el ADA, que pese a ser una ley previa a la Convención, era una ley que iba en avanzada, que tenía una serie, ya se reconocían ajustes razonables en la Ley de Discapacidad de Estados Unidos, y se establecían una serie de derechos y beneficios para el colectivo de personas con discapacidad. Y por ejemplo, lo que a mí me parece o me resulta curioso es que en el caso de la situación en Estados Unidos, hay ciertos colectivos dentro del colectivo de personas con discapacidad que no querían ser considerados como personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, tenemos a la comunidad de personas con discapacidad visual, que al inicio no empujó mucho la ley de discapacidad, del ADA, porque ellos no querían ser considerados como personas con discapacidad. Pero a la larga, los derechos a los que accedían bajo la normativa del ADA hizo que muchos colectivos que en un principio se apartaron reclamaran derechos a través de esta ley de discapacidad. Y entre ellos están, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad visual, las personas con VIH, que al inicio tampoco participaron del proceso de negociación y que no querían ser percibidos como personas con discapacidad, argumentaron que podían encontrarse en situación de discapacidad para que les puedan ser reconocidos algunos ajustes o algunos derechos que contemplaba esta ley. Incluso hay un caso de personas con discapacidad, la población LGTB, que también peleó ciertos ajustes a través del ADA. Entonces, con esto, creo que es importante resaltar un par de cuestiones. La primera, que es un concepto que en efecto evoluciona
y que si es que pensáramos la discapacidad lejos de una concepción estigmatizante, tal vez el sistema identitario o el proceso identitario funcionaría de forma distinta. Las personas ya no intentarían apartarse de ser reconocidas como personas con discapacidad y se empezaría a entender que la discapacidad es una condición presente en la vida de la persona de forma más o menos presente. ¿Hay alguien en esta sala que considere que es una persona con discapacidad? Yo también. Tenemos 3, 4. 4. Vamos 4. Si es que a mí me quitan los lentes, no puedo ver por allá. Estábamos discutiendo en el auditorio que, por ejemplo, quienes estábamos del estrado, antes de que empiece la ceremonia, no podíamos leer la señal de evacuar o la señal de zona segura en caso de sismos, porque tenemos un problema de visión. Ahora, la manera de vencer la barrera, para mí, es utilizar los anteojos. Hay personas que, bueno, nosotros con el tiempo todos vamos a ir envejeciendo, ¿no? No podemos hacer las mismas actividades, probablemente no podamos transportarnos de igual forma. A la larga, probablemente algunos vayamos a usar silla de ruedas. Y esto, no estamos hablando de que, o bueno, nuestras funciones mentales en alguna manera pueden empezar a disminuir. ¿No vamos a transitar todos ese camino? Todas vamos a pasar probablemente por ahí. Unas ya estamos en una situación, ¿no? Necesitamos de ciertos apoyos, de ciertos ajustes. Hay personas que prefieren ya ir por la rampa en lugar de la escalera porque tienen alguna condición física que les impide utilizar la escalera al margen de que no se transporten ni se movilicen en silla de ruedas. Entonces, la discapacidad es una condición que probablemente esté presente en nuestras vidas y que habría que empezar a naturalizarla, ¿no? Siempre uno quiere despegarse de lo que significa la discapacidad, porque la entendemos como lo que muchos conseguimos aquí, como la limitación, como el no poder, la imposibilidad. Y esa situación a veces nos genera malestar y que por supuesto está imbuido por todo lo que vemos en la prensa, ¿no? Por cómo se exhibe a la persona con discapacidad. En todas las novelas, o por lo menos el 90% de novelas, ¿cuál es la peor tragedia que le puede pasar a la persona en los melodramas? Que por supuesto deje de caminar, ¿no? Y no solo, o volverse ciego, exacto. Y no solo eso, sino que además se convierte en una persona amargada, ¿no? Pierde la memoria, se convierte en una persona amargada, su vida tiene un giro tan de 180 grados que hasta empezamos a pensar que una vida que está asociada con una condición de discapacidad no es una vida digna de ser vivida, ¿sí? De talla baja. Exacto. Exacto, exacto. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos la discusión con las personas de talla baja. Estaban en el proceso de promulgación del reglamento de la ley de personas de talla baja y habían funcionarios del Ministerio de Salud que decían que que no todas las personas de talla baja eran personas con discapacidad. Entonces ahí empezó una especie de discusión. Yo creí al menos que las barreras en el entorno son las puedes ver a simple vista, que eso para mí ya ni siquiera estaba en cuestión. Pero ellos decían que no, que no todas las personas de talla baja son personas con discapacidad. Que dentro de todo hay muchas que pueden caminar, que desarrollan actividades, etc. Pero una persona de talla baja, en principio, no puede acceder al transporte en este país. O sea, no puede acceder a ningún tipo de transporte, probablemente, público en este país. Los teléfonos públicos, los cajeros, los ascensores, o sea, todas las herramientas que el resto de personas tenemos completamente naturalizadas en su uso, les están negadas a ellas, ¿no? Desde el hecho de subir al bus, de utilizar un ascensor, un teléfono público, los cajeros automáticos, por ejemplo. O sea, son personas que no pueden utilizar
un cajero automático. Entonces, sí. Hace pocas semanas salió publicado el reglamento de las enfermedades raras. No sé si todos vieron ese reglamento. Y había una ley que ya tenía algunos años sobre enfermedades raras. Entonces, esto hace volver a los 3 tipos de modelos que habían. Yo cuando leí las enfermedades raras, busqué y me averigüé a qué se refería con enfermedades raras. Y yendo a lo más elemental, es una enfermedad que sufre una de 100.000 personas. Y se demora 10 años en ser diagnosticada, cuando menos, y no tiene cura. O sea, acompaña a la persona por el resto de su vida. Entonces, cuando yo miré eso y tengo una persona conocida que participa de la directiva de las personas que se han agrupado, que tienen enfermedades raras, entonces dije, uy, qué pena, van a terminar discapacitadas o ya son discapacitadas, ya tienen una discapacidad. Entonces dije, ¿qué cosa se puede hacer por ellos? ¿Cómo aplico la ley para el caso de las personas que sufren de enfermedades raras? Entonces, ahora que Pamela nos habla de esta inclusión de nuevo grupo de personas que entran dentro de la convención y que también van a ser sujetas de recibir todos los beneficios de la reforma en materia de discapacidad, quiero comentarles que la cité y vinieron presurosas a ver cómo podía conseguir que le paguen a su cuidador. Entonces dije, ¿quién es el cuidador? Porque estamos en un sistema de apoyo y más bien todo lo que escribían del cuidador era el apoyo. Quiere decir que este modelo que se está creando, que se está implementando, va a servir para tener cada vez más personajes, más individuos de la sociedad incorporados y protegidos. Todavía no se han dado cuenta las personas con enfermedades raras de su propia discapacidad. Sin embargo, una de las directivas fue con bastón y otra con silla de ruedas. No se están tan concentradas en su enfermedad rara y la discapacidad motora que tienen es producto de su propia enfermedad, ¿no? Gracias, Rosalía. Y sí, por ejemplo, y aquí volvemos sobre esta pregunta, ¿no? Lo que hace este nuevo concepto de discapacidad es hacer la diferencia entre la deficiencia y las barreras. O sea, la deficiencia per se no es discapacidad, porque la discapacidad es la suma de esos factores, la deficiencia más las barreras que además impidan el desarrollo en igualdad de condiciones. Y como vemos, esa situación del desarrollo, la igualdad perdón, me trabé, que impida su desarrollo en igualdad de condiciones. Y como vemos, ese último factor, la deficiencia, como lo han mencionado por ahí, según el CIF, son problemas en las funciones estructurales, corporales, una desviación significativa, una pérdida, una limitación, el diagnóstico. Según el CIF, eso entendemos por deficiencia. Además, hay tipos de deficiencia, la física, sensorial, intelectual, psicosocial, mental, orgánica, que dentro de todo pueden ser asimilables a una condición de discapacidad cuando veamos que intervienen barreras. Hay diversidad en tiempo e intensidad de estas deficiencias y con esto viene la pregunta, por ejemplo. Las adicciones, ¿una persona que tiene una adicción puede ser considerada una persona con discapacidad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No. A ver, veamos el caso de una persona que inhala cocaína todos los días, trabaja en Wall Street, gana muy bien, se levanta a las 5 de la mañana, trabaja hasta las 9 de la noche, toda la noche inhala cocaína, pero está a las 7 de la mañana de nuevo en el trabajo. ¿Es una persona con discapacidad? ¿Podríamos considerar a esta persona del Wall Street que trabaja, pero que inhala cocaína todos los días, una persona con discapacidad? ¿Mm? Depende de la droga.
Si es que analizo la figura a través del modelo social y esta noción de discapacidad, yo pensaría que no tiene una condición de discapacidad. Porque en el supuesto de que consideremos, lo cual también puede estar en discusión, que el hecho de que tenga una adicción sea una deficiencia, esta persona ve impedido su desarrollo en igualdad de condiciones. Si es que trabaja en Wall Street, tiene una vida que consideraríamos normal, o sea, nadie sabe que inhala cocaína. A ver, ahí hay una trampa, ¿no? Porque nos pides definir una clase a partir de un caso específico, y eso es una trampa, ¿no? El tema es lo que entendemos por drogadicto o drogodependiente en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Normalicemos por una vez el tema. Y eso es una persona que, por ejemplo, puede estar vagando por la calle o que le roba a sus familiares, una persona que no se mantiene en los trabajos, que pierde el trabajo por incumplimiento y demás. Esa es la figura en la cual yo te diría, bueno, si tú pones la figura del empresario en Wall Street o ya estás pensando en el logo de Wall Street, ¿no? Que al final igual hace crisis y termina muy mal. Entonces, claro, esa persona media a la cual parece que reúne también un tema de discapacidad, tiene una enfermedad limitante. Si decimos que el vicio es también un tema médico, ¿por qué no podría estar en la figura? Y esto es importante, ¿por qué? Porque este concepto tuyo o de la convención se refleja en el decreto legislativo, ¿no es cierto? Porque ahí se diferencia entre alcohólicos, drogodependientes y demás vicios, y no son considerados aparentemente como discapacidad hasta donde tengo entendido. Bueno, en efecto es una discusión pendiente, ¿no? Y yo traía el ejemplo de una persona de Wall Street, porque normalmente cuando pensamos en una persona que tiene una adicción, siempre pensamos en los casos que usted describe, ¿no? Pero ni siquiera ese supuesto puede ser generalizable, porque, bueno, si es que pensamos en alguien que trabaja en Nueva York, en el Wall Street, que no tiene ningún inconveniente, no sé si podríamos asumir de entrada que se trata de una persona con discapacidad. Yo creo que hay ciertas categorías que pueden ser cuestionables, ¿no? O sea, la dependencia a una droga o la dependencia a determinada condición, o sea, podemos considerar empezar mañana, empezar que la adicción al azúcar puede hacer llegar al SIF. Pero bueno, lo que quiero trasladar con esta idea es que la condición, o sea, era un ejemplo para diferenciar la condición en interacción con la barrera. Si es que no veo una barrera en el entorno, o bueno, si es que pensamos, por ejemplo, en las personas de talla baja, y vemos una sociedad diseñada bajo una lógica de diseño universal donde las personas de talla baja pueden utilizar cajeros, pueden acceder a transporte, donde su condición per se no significa que no puedan ir al trabajo, que no puedan movilizarse, que no puedan ir a la escuela. Hay personas de talla baja, por ejemplo, que las tienen en el aula de 2 años porque no hay carpetas diseñadas para ellas en las aulas de secundaria. Entonces, la condición de la talla baja, si es que pensamos en una sociedad, si es que pensamos en esta ilusión de una sociedad diseñada para ellas y diseñada para todas, no estaríamos hablando necesariamente de una discapacidad, pese a que tengan esta condición diferente. Bueno, en efecto, hay personas que pueden llevar una vida sin ningún inconveniente en la medida que no encuentren barreras en el entorno. Y con esto pasamos a cuáles pueden ser esas barreras que entran en interacción con esta condición presente en la persona. La normativa y la política es una barrera, la ley puede ser una barrera. Como lo venía diciendo, el Código Civil tenía antes de la modificación introducida por el Decreto Legislativo 1384 una barrera porque impedía a las personas que puedan tomar ciertas decisiones. La falta de accesibilidad en el entorno, en el transporte, en la información, en las comunicaciones. Muchas veces la accesibilidad es únicamente pensada desde lo físico, ¿no? La educación del entorno físico, la rampa en lugar de la escalera, el ascensor,
Pero la accesibilidad es una noción que va más allá, que tiene un efecto general. Y si es que queremos pensar en accesibilidad, tenemos que pensar en la accesibilidad no únicamente de las condiciones físicas, de la infraestructura, sino también la accesibilidad en el transporte, la accesibilidad en la información. Como les decía, no le puedo dar esta hoja a una persona con discapacidad visual o una persona con baja visión y pretender que acceda a esta información. ¿Sí? La única manera de garantizar accesibilidad en la información es que yo le brinde un formato alternativo, que le brinde esto en braille, que se lo brinde en un audio o en un formato aumentativo, ¿no? Con una letra más grande si es que tiene baja visión. Como yo no puedo pretender que esta sea la sesión destinada a un grupo de personas con discapacidad auditiva. Tendré que valerme de un intérprete de lengua de señas y será la única forma en la que garantice accesibilidad. Y bien, la discriminación es otra barrera, y lo que dice tanto la Convención como la Ley General de Persona con Discapacidad es que no brindar ajustes razonables a personas con discapacidad. Los ajustes se diferencian de la accesibilidad en que la accesibilidad apunta a lo general, ¿sí? De que debemos garantizar que las personas accedan. El ajuste se diferencia en que el ajuste aborda la situación en particular de la persona. El ajuste es diseñado a la necesidad de la persona y va a hacer que la persona disfrute del derecho en determinada situación. Sí, digamos que el ajuste pretende resolver en inmediato lo que a la larga queremos conseguir, que es la accesibilidad general. La accesibilidad viene desde el diseño, desde antes. Ahora, cuando no se ha contemplado en el diseño, es que recurrimos al ajuste. Sí, en realidad funciona de esa forma. Por ejemplo, yo conozco el caso de una persona de talla baja que trabaja en el Ministerio de Trabajo y que el marcador que le reconoce la huella estaba muy alto. Entonces ella pidió como ajuste que lo trasladaran a una altura que le fuera accesible, que estuviera a su tamaño. Y se hizo. Denegar ese ajuste, por ejemplo, para esa persona es discriminación. Ahora, la accesibilidad se piensa de entrada, y por ejemplo la norma de edificaciones es un ejemplo, y se apunta a que todo sea accesible. Hay una teoría que es la del diseño universal, que piensa en todas las necesidades de las personas desde el diseño, ¿no? Desde antes de que se inicie la construcción de una estructura o un servicio, se tienen en cuenta una serie de estándares, de medidas, que van a garantizar que cuando el servicio esté a disposición del público pueda atender las necesidades de las personas. Y bueno, este video es un poco largo, pero por ejemplo aquí se ejemplifica lo de ajuste. O sea, aquí tenemos una persona con silla de ruedas, que además aparentemente tiene un diagnóstico del espectro autista, una persona con discapacidad visual, una persona que utiliza un bastón, y una persona que transporta a un niño, ¿no? Entonces, estas personas van al paradero. Bueno, aquí hacen la presentación de cada uno. Y estas personas van al paradero, ¿no? Entonces, empiezan a encontrar barreras. Consider what it is like for the normals getting on the bus and their experiences. Firstly, let's look at the bus shelter location. Are things in the way? Is the bus shelter big enough? Simple things like seating. Ahí, por ejemplo, no pueden saber cuáles son los horarios de los buses. There are other environmental factors, such as light, noise, and so on. Bus arrives. And the design of the bus itself. Betty and Susie get on. Dad tries to get baby's baby up step onto bus but fails. Bus driver asks for fare. Flustered mom drops her purse. Bus departs, leaving Betty, PJ and Johnny behind. Entonces tenemos un servicio público que al final deja atrás a la persona que se transporta en silla de ruedas, al coche del bebé y a la persona que tiene un bastón, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de un servicio que no ha sido pensado en las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Pero a través del diseño universal, es decir, esta óptica que pretende que todas las necesidades de las personas sean recogidas, y se puede, se piensa en toda una estructura que sea completamente accesible, y el resultado está
Family approach new bus shelter. Dad with PJ in a buggy and Johnny in a wheelchair now have an unobstructed path to the bus shelter. Bus shelter is tall enough to accommodate Mary's tall stature. Allá no hay la barrera Seating física. is low enough to accommodate Granny. Todos pueden utilizar el banquito. Information is simple and Es fácil understandable. determinar la salida de los buses, los costos. Starts to rain. Bus shelter is large enough to shelter the entire family. Bus arrives. Sí. Bus kneels, allowing level entry access to all the family. Thanks to universal design, the normals can go about their day in a world that accommodates us all. Mum has fare ready and pays without any fuss. Bueno, y todos pueden subir al bus, ¿no? Que es la idea de lo que se pretende con la accesibilidad. Ahora, por ejemplo, los ajustes también se ven en algo que es bastante pequeño y muy común, que son las manijas de las puertas. Hay personas que no tienen movilidad con los brazos y que una manija de esas redondas que conocemos no les sirve. Entonces, exacto. Entonces, las manijas que son larguitas son fácilmente utilizables por las personas que tienen alguna discapacidad física y algún problema de movilidad con los brazos. Entonces, digamos que estas son barreras que encuentran las personas normalmente cuando acuden a diferentes servicios, entidades, y que parte de la sociedad resolverlas, ¿no? Las físicas, las comunicacionales. Una persona, si es que tenemos enfrente a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, no podemos hablarle en un lenguaje muy técnico ni sofisticado, tendremos que bajar el lenguaje, aterrizarlo. La convención y muchos documentos están en un lenguaje sencillo. Entonces, y el lenguaje sencillo no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual. O sea, una sentencia judicial probablemente no sea entendida por el 50% de la población peruana, porque además acusan a los abogados de que hablan en un lenguaje muy técnico, que utilizan una serie de recursos retóricos, etcétera. Entonces, ¿quién está en la capacidad de entender una sentencia? O leerse el Código Civil y decir, bueno, ya está. Entonces, probablemente todos necesiten ajuste. Las sentencias de fácil lectura, por ejemplo, que ya han sido, es un instrumento que se viene poniendo en marcha. Edwin Béjar, que es un juez de Cusco, tiene una discapacidad visual. Fue el primero, ¿verdad, Mari? El primero que emitió una sentencia. Además, se apartó inaplicó el Código Civil, aplicando control de convencionalidad para evitar que una persona sea interdictada. Entonces le nombró apoyos, valiéndose de la convención, lo que decía la convención, la Ley General de Discapacidad. Esto en el año 2012. Y además emite una sentencia en fácil lectura. Y la sentencia en fácil lectura era para que las personas que pretendían, a las que la madre quería interdictar, pudieran entender el contenido de la sentencia. Entonces rebajaba el lenguaje y las personas podían entender lo que decía la sentencia sin la necesidad de tener que pasar por toda la narrativa que utilizaba un juez o que puede utilizar un juez convencional. Entonces, parte de nosotros también hacer ciertos ajustes, ¿sí? Y otra situación que es importante resaltar es que dada el diseño de la sociedad, el estigma, las personas con discapacidad, hay muchas personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. Entonces, el hecho de tener una discapacidad impide no solo que vayan a la escuela, si no van a la escuela, no acceden al mercado laboral. Si no acceden al mercado laboral, no cuentan con ningún recurso previsional en su vida. Y esto la sitúa, no recuerdo si es el informe de la Organización Mundial de la Salud, pero cataloga a las personas con discapacidad como las más pobres entre las pobres. Porque la condición más el estigma y las barreras impiden que la persona se desarrolle y pueda insertarse de forma exitosa en el mercado laboral, y esto deviene en situaciones de pobreza. Sí, entonces hemos distinguido que para definir la discapacidad o las personas con discapacidad tenemos los factores individuales y tenemos factores sociales, y van a ser estos los determinantes para definir la discapacidad. Se pueden conjugar una serie de identidades, el género, el origen étnico, la condición socioeconómica, la situación de una mujer con discapacidad quechua hablante
no es la misma de una mujer con discapacidad que se transporta en la ciudad y que habla español y que no tiene ningún problema económico, ¿no? La mezcla de esas identidades resultan en una especial situación de vulnerabilidad con particulares características. Es necesario garantizar accesibilidad. Y bueno, el marco legal, las políticas públicas se van alineando a lo que dice la Convención. Es importante mencionar que no es que el Estado peruano tiene la intención o porque se iluminó un día, sino porque es una obligación que viene desde el derecho internacional. La Convención es ratificada por el Perú. La Ley General de Discapacidad se va alineando y la dación de este decreto también va en ese sentido. Las personas con discapacidad pertenecen a un colectivo diverso. Tenemos que la discapacidad no solo es física, como normalmente se la representa, sino que las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, discapacidad auditiva y etcétera, forman parte también del colectivo. Pensemos en las personas de talla baja, ¿no? A veces a las personas de talla baja no les quieren dar el asiento en el transporte público porque les dicen, no, tú no eres una persona con discapacidad. Entonces, hay que entender que el colectivo es diverso y que muchos grupos, como los que he descrito, están incluidos y que la discapacidad, como lo hemos dicho anteriormente, es un concepto en permanente evolución. Y bueno, vamos a ir cerrando con los conceptos de personalidad jurídica y capacidad jurídica, que son los que va a abordar en profundidad el decreto. Ustedes que trabajan, que son jueces, juezas, ¿creen que hay personas que no están en condiciones de comparecer en un juzgado, de declarar o presentarse como testigos? Claro. Sí, ahora por ejemplo, no sé, al menos yo conozco una persona que tiene un diagnóstico de autismo y que dibuja de maravilla. O sea, yo creo que esa persona podría dibujar, exacto, ¿no? Así no pueda verbalizar. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de una persona con discapacidad visual que ha sido víctima de una agresión sexual y quiere denunciar? Bien, yo iría por lo que se ha vertido acá. Creo que a priori no se le podría negar a ninguna persona que comparezca, que declare o se presente como testigo. Exacto. Exacto. Y creo que Rosalía, por ejemplo, tú tienes, o sea, Rosalía entrevista a las personas y puede hacer la evaluación si es que la persona podría, por ejemplo, si existe una duda. Por ejemplo, les pongo el caso, una persona que tiene síndrome de Down y tiene 3 hermanos. Entonces, ella, en su historia de vida, cuando acude a la entrevista, y eso lo plasmo en la escritura pública, ella me dice, tengo 3 hermanos. Yo vivo con mi mamá y mi papá. Mi mamá ya no puede manejar, porque a cada rato choca, porque vivimos pasando el cerro, en La Molina. Entonces, como choca, nos vamos a mudar a Chacarilla, porque mi hermana vive en Chacarilla y mi hermano también, pero uno de mis hermanos vive en Canadá desde que yo tengo 7 años. Ella tenía 32. Entonces, lo veo a mi hermano una vez cada 2 años. Eso me está dando la información de que ese hermano no tiene vínculo con ella, o su vínculo es distante, ¿no? Y tú vas a Canadá, sí, yo voy a visitarlo, pero no me gusta ir en invierno porque no me acostumbro al frío. Yo sufro mucho con el frío. Entonces, todo eso está explicando por qué ese hermano no puede ser. ¿Cuál era el temor de los padres? Que les pase algo en un accidente y que ese hermano la reciba a ella. Porque lo primero que va a hacer como ciudadano canadiense es internarla en un centro. Entonces, y ella no se va a acostumbrar a vivir ahí. Entonces, ella explica, ¿te has educado? Sí. Fui la alumna número 21 de una clase de 37 alumnos en un colegio regular, que tenía educación inclusiva. Ella se siente contenta. ¿Trabajas? Sí, trabajo. He ido a talleres y soy repostera. Ella se autocalifica como repostera, vende galletas y me dio la lista de sus clientes. Se la conocía, qué cosa le entregaba a cada sitio. Todo eso aparece en la escritura pública. Entonces, ella designa como apoyos a sus padres,
En segundo lugar, a sus 2 hermanos. Y no dice nada del tercero. Entonces, esa persona puede decidir si ella trabaja. ¿Y quién te lleva a pagar cuenta? Mi mamá no me ayuda a preparar, porque yo soy la repostera, no mi mamá. Pero yo no manejo. Y para llevar mis galletas, que tengo que ir a repartir a tales distritos, mi mamá me lleva. Y vamos paseando. Pero sí voy rogando que no choque, porque mi mamá todos los días choca, decía. Sí, y ella, con eso estaba demostrando también que los padres estaban perdiendo ciertas habilidades, ¿no? Y que ella iba a necesitar estar cercana a las personas con las que al mudarse a Chacarilla iba a tener esa cercanía. Quiero ayudar a mi hermana porque mi hermana trabaja. Yo puedo cuidar a los bebés de mi hermana, decía, ¿no? Entonces, toda esa historia aparece en la escritura pública y en su momento el juez podrá evaluar si es válido o no es válido hacer una modificación y qué características tendrá que tener la persona que sea designado como su apoyo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el trabajo que estamos haciendo en la notaría. Sí. Yo soy Rosalía Mejía. La notaría tiene mi nombre. 2 cosas le digo. Primero, el 1384 dice que cualquier persona con o sin discapacidad puede designar apoyos a futuro. Yo no tengo discapacidad, pero por ejemplo, vamos a suponer que fuera el caso, no lo es. Mi mamá tenía Alzheimer y yo tengo 68 años y yo digo, estoy próxima a cumplir 70. Entonces tengo que designar apoyo porque además tengo mis hijas, pero mis hijas viven fuera. Esos son los casos que hacemos antes de designación de curador a futuro y ahora de designación de apoyo a futuro. Pero yo quiero que sea mi hermana, porque mi esposo está peor que yo. Entonces designo a mi hermana, que en el listado no lo iban a encontrar, ¿no? No le iban a encontrar a la hermana, porque tiene marido, tiene hijas, pero quiere designar a la hermana. Entonces, a futuro, yo digo, ¿por qué quiero designar a mi hermana? Segundo, yo puedo hacer una designación de una persona que tiene discapacidad. Yo ya he inscrito 6 designaciones de apoyo de personas con síndrome de Down y con retardo mental, pero que podían manifestar voluntad. O sea, 141 y el 42 lo aplico, ¿no? Pero si ya ha habido un pronunciamiento del juez o está en trámite esa designación de apoyo, es el juez el que va a tener que transformar. Y ahí resulta de aplicación el reglamento, que ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Pero si no ha iniciado, si no ha sido declarado interdicto, si no ha iniciado el proceso, si no tiene curador designado, y aunque hubiera fallecido su curador, siempre será el juez. Pero si no ha habido nada de eso, puede hacerlo el notario. Yo he recibido personas que han ido a 25 notarías, inclusive gente que viene de provincia, ¿no? Gracias al trabajo que yo hago con SODIS y con la Comisión de Acceso a la Justicia, y bueno, yo desde el año 2007 vengo investigando sobre este tema. Entonces, eso me ha dado cierta ventaja sobre mis colegas, que ellos mismos los mandan donde Rosalía. Sí, pero a sus órdenes. Sí, doctor. Sí. Debo entender entonces que el Colegio de Notarios de Lima, por ejemplo, no tiene un protocolo de atención para estos casos. No, con mucha vergüenza tengo que aceptarle que no. Sí. No solamente pienso en eso, imagínense pues que una persona de estas quiera, por ejemplo, transferir un inmueble. Lo hacen. Lo hacen, y no solamente eso, sino que yo recibí un expediente de un juez que estaba tramitando la autorización para constituir un patrimonio familiar. Y justo hubo el cambio. Entonces, la pobre señora, después de haber terminado todo el proceso, su preocupación era constituir el patrimonio familiar, no se iba a deshacer del inmueble que era el titular, era la persona con discapacidad, pero no podía inscribirlo, porque ningún notario quería aceptar los partes. O sea, ya ni siquiera era tramitarlo, solamente era hacerle el trámite registrado. Entonces, me vino y la señora comenzó a llorar cuando yo le dije que sí se lo podía hacer. Señora, ¿por qué llora? Porque no creí que iba a llegar ese momento, me dijo. Bueno, entonces, estoy esperando que llegue el expediente, todavía no ha llegado, ¿no? Para terminar con el trámite de la protocolización y la inscripción del patrimonio familiar. Sí, puede constituir patrimonio familiar, todo. Y dice, voy a pedir autorización para la venta. Y me dicen que ya no hay autorización para la venta. Entonces pido que me designen tutor o curador. No hay designación de curador para la persona con discapacidad. Pero yo tengo mi curador, pero se ha muerto. Eran mis padres, se han muerto. O sea, todas estas situaciones
Yo les digo, estamos en tránsito. Es como cuando construyen, como todos nos hemos acostumbrado a que rompan la calle, que donde transitábamos ahora ya no podemos pasar, es eso, estamos construyendo un puente hacia el nuevo modelo social. ¿Sí? Gracias. Todo ese tema de desjudicializar un poco la situación de las personas con discapacidad, entiendo muy bien que este nuevo modelo prefiere el que las personas que pueden comunicarse, que pueden expresarse, pero que tienen alguna discapacidad física o tal vez una discapacidad mental que les permite inclusive expresarse, puedan pues dar su opinión, ¿no? Sin embargo, hay casos en los que se pueden expresar, pero no se pueden autodeterminar, ¿no? A ver, yo tuve un caso de una señora, una mediana edad, esquizofrénica, que vivía sola, tenía hermanos, y dijo, yo quiero que Pedrito, su hermano, sea mi curador, cuando habíamos el tema de la curatela. Ah, muy bien, lo designó, estaba ya la propuesta. Pero luego de 2 meses, como Pedrito le quería hacer tomar las pastillas, se peleó con Pedrito y ahora quería a Antonio, al otro hermano. Y luego Antonio, como una vez ella, como dejaba de tomar pastillas, se desequilibró y tuvo una crisis, comenzó a romper todas las cosas de su casa y los vecinos pues la tuvieron que llamar a la policía, ¿no? La tuvieron que internar, ¿no? Entonces Antonio ya no era querido porque la había internado. Luego se apoyó en un vecino, ¿no? Un vecino, y le transfirió su inmueble. No tenía curador, no tenía interdicto, no tiene nadie que la cuide formalmente. Fue a una notaría y le transfirió su inmueble, ¿no? Entonces, existen casos y casos. Yo digo, no, está muy bien, nosotros obviamente estamos avanzando, estamos mejorando en reconocer a las personas con discapacidad, el hecho de que tengan una capacidad jurídica, pero también hay que tener mucho cuidado con casos muy especiales, que tenemos que informarnos, tenemos que estudiar, tenemos que conocer qué tipo de discapacidades existen, cuáles son los grados que existen, cuáles son las múltiples cantidades de combinaciones que existen. Hay esquizofrenia con obsesivos, hay una cantidad inmensa, hay unos que alucinan, otros que no alucinan. Hay una infinita cantidad que muchas veces pues el querer decir, sin ser médicos, psiquiatras, querer decir que conocemos todo y que podemos a simple vista o con una entrevista de un día, lo que un psiquiatra no puede de repente diagnosticar en 3 días, o 4 o 5 o 6 diagnósticos, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero más allá de eso, está excelente, vamos a tener que buscar las formas, que todos conozcamos los tipos de discapacidad que existen y los grados, y promover un poco más esto de incluir a la mayor cantidad posible, al 100% tal vez, ¿no? Gracias, sí, sin duda nosotros, ninguno aquí es psiquiatra, que yo sepa, ¿no? Entonces, no nos piden tampoco que seamos psiquiatras. No nos piden que conozcamos el expediente, ni que lo califiquemos, ni que lo determinemos. Que si nos podemos equivocar en la entrevista, sí. Podemos hacer 10 entrevistas si nos equivocamos. Pero en mi experiencia hay personas que se enamoran, que deciden contraer matrimonio, comprometer todo su patrimonio, ingresar a la calificación de heredero forzoso a este sujeto del cual se han enamorado y que además le hacen regalos y le hacen donaciones y se equivocan. Entonces, eso también existe y sobre todo en el caso de las personas que no han trabajado. Eso lo veo yo en la notaría, ya tengo 20 años de notaria, personas que no han trabajado, que solamente han heredado, son muy generosos en regalar lo que no han producido. Y después pasan los años y ya no lo tienen. O sea, equivocarnos en la elección de la persona a la que le donemos nuestros bienes, que le hagamos un legado en un testamento y que a veces no nos acordamos que le hicimos el legado y vienen los problemas. Esos errores los podemos cometer todo el tiempo y podría quedarme aquí hasta las 9 de la noche contándole de las experiencias que se tomó una decisión y después resultó siendo una decisión en contra de la propia persona que fue la que hizo el acto de otorgarle la confianza o otorgarle parte de su patrimonio a otra persona. No existe fórmula alguna que nos dé 100% de seguridad
frente a ningún acto de nuestra vida, sea que tengamos discapacidad o no. Gracias. Gracias, Rosalía. Y con eso voy a ir, si voy a ir cerrando. En principio hay algo que se ha preguntado aquí y es, ¿cómo sabemos cuál es el derrotero? ¿Dónde se pasa la línea de puede o no puede? Y creo que eso, en buena cuenta lo ha respondido Rosalía, eso pasa por conocer uno primero a la persona. Y creo que lo que invita el nuevo decreto y con lo que rompe el decreto es en la categorización. Ahora la presunción ha cambiado. Todos somos capaces y las audiencias o conocer a la persona, su historia de vida, va a determinar, direccionar por dónde es que la persona, puede la persona nombrar un apoyo, cómo nombra el apoyo, qué salvaguardas ponemos para evitar las situaciones que se han dado ahí. Y en efecto, algo que se ha concebido con el sistema de interdicción era proteger a la persona. Pero la práctica nos da una situación adversa, no siempre las personas estaban protegidas bajo este régimen. Y lo otro es que todos nos equivocamos en el proceso de toma de decisiones. Nadie nace y toma las decisiones correctas. Ese es un claro ejemplo. Los casos de estafa, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes no han caído? Muchas personas han caído en esto de la estafa telefónica. La verdad es que ese argumento me parece sumamente problemático, ¿de acuerdo? Porque en realidad me parece que juega con una falacia. Eso todos nos equivocamos, entonces este grupo también puede equivocarse. Me parece que llevar el tema por ese lado es muy peligroso, porque estamos hablando de personas que no están jugando con las mismas posibilidades cognitivas que las personas que toman y cuyo deber principal es protegerlos, ¿de acuerdo? Entonces, ya son las 8 de la noche, no quiero entrar en discusión. Sí, por supuesto, pero me parece absolutamente, no sé, muy problemático argumentar, como todos nos equivocamos, este grupo también se equivoca y por consiguiente, bueno, pues los que se equivoquen se equivocaron, ¿no? No me parece que vaya el tema por ahí. ¿De acuerdo? Yo tengo una opinión distinta y de hecho la vamos a ver en la siguiente sesión cuando empecemos a hablar de la racionalidad como el ente bajo el cual se ha construido no solo la dignidad, sino también el concepto de discapacidad. Y bueno, con esto daríamos concluida la sesión.